Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, dice: Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Unimos nuestra voz a los que buscan. Bienvenidos a su programa Eclesiastés 4:12. Que venga la lluvia, que tu brisa baje hoy. Bajo la conducción de Benie y Nixon Colmenares. Quédese en esta sintonía y sea edificado por este mensaje. Que venga la lluvia, que tu brisa baje hoy. Bienvenidos todos mis queridos amigos y hermanos. En esta hora de la tarde, gracias por estar allí siempre presente. Lo recibimos con un fuerte abrazo y muchas bendiciones de parte de nuestro Dios en su programa Eclesiastés 4:12. Aquí pues junto a mi esposa Beniet Colmenares y su servidor Nixon Colmenares, llevando pues la responsabilidad a través de aquello que diseñó nuestro Dios por medio de este programa. Un programa que es de bendición, constituido por la palabra de nuestro Dios y establecido así para ser de edificación a muchas vidas. Damos gracias a nuestro Dios a través de esta emisora, la 101.3, La Voz, que nos permite, nuestro Dios, ser esa puerta donde nosotros podamos expresar las grandes cosas que ha hecho nuestro Dios por nosotros. Así que deseamos pues también ser unidos a ustedes en esa gran familia de la fe. Y si quieres conocer acerca pues de nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de la plataforma de Facebook, Instagram, Twitter y ahora en YouTube como Ministerio Eclesiastés 4:12, o puedes encontrarnos también como Beniet y Nixon Colmenares. Igualmente deseamos pues que te comuniques con nosotros en la medida de aquellas necesidades que tengas, tanto en lo espiritual. Si quieres compartirnos algo, recibir alguna consejería, puedes hacerlo a través de nuestros teléfonos, el 656-753-5496, 656-753-5496, o bien al 915-408-2425. Repito, nuestra línea de teléfono de acá de la ciudad de Juárez es el 656-753-5496. Puedes comunicarte con nosotros. Créeme que te ayudaremos según la palabra que tenga nuestro Dios para administrar a tu vida, o bien conocer acerca de aquello que el Señor nos ha otorgado. Ninguno caminamos sin que antes nuestro Dios nos haya direccionado y nos lleve pues para presentar todo aquello maravilloso que Él tiene para nosotros. Igual lo invitamos también cada viernes de 5:30 a 6 de la tarde. Pueden oír su programa Mujeres Esforzadas y Valientes, la cual lleva mi esposa junto a varias mujeres valiosas en la fe, mujeres llenas de esas virtudes en nuestro Dios, y cada viernes pues estarán compartiendo acerca de las maravillas que Él tiene para con nosotros. Así que sin más preámbulo vamos a entrar en tema y lo dejo con mi preciosa esposa para la introducción de las Escrituras. Dios los bendiga, queridos hermanos, y verdad, agregando un poquito a lo que mi esposo dijo, ¿verdad? Si hay también alguna duda, algo que no pudieron entender por medio de la palabra, háblenos y nosotros les explicaremos, les diremos, de acuerdo a lo que usted, ¿verdad?, recibió y no pudo entender. Háblenos por favor también, ¿verdad? Aquí estamos abiertos para aprender, ¿verdad? Para escucharlos, y pues le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por preciosa tarde que nos da, y un saludo muy afectuoso a todos aquellos que nos escuchan cada semana. Dios los bendiga tanto, ¿verdad? Y esperamos en Dios que todas las cosas, ¿verdad?, que el Señor tiene en su palabra, ¿verdad?, en sus promesas, sean, hermanas, poderosas para cumplirse en sus vidas. Y pues empezamos con la palabra, como dijo mi esposo, ¿verdad? Este tema, ¿verdad?, que se llama el templo. Sí. Entonces empezamos con San Juan 2:13-22. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala ahí a San Juan 2, del 13 al 22. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes,
y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así es, bendecimos esa palabra en esta preciosa tarde. Nos alegramos y nos confortamos en el Señor, porque realmente vemos un tema que en el transitar por medio de este camino tan maravilloso que es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, muy poco se habla sobre el templo, casi siempre se habla sobre lo exterior. Nosotros casi siempre vamos a encontrar temas que argumentan cosas exteriores y nunca lo interior. Y sabemos que hay mucho que hablar en cuanto al tema de lo que es el templo, pero en el caso del capítulo nos enseña a nosotros en su subtítulo, dice Jesús purifica el templo. Fíjense que la escritura dice Jesús purifica el templo. Bien, como mi esposa acaba de leer, esto es un pasaje que se encuentra en los 4 evangelios, ¿sí? Se encuentra en Mateo, en su capítulo 21, versos 12 y 13, en Marcos 11, en su versículo 15 al 18, en Lucas 19, desde su verso 45 al 46, y bien lo que acabamos de leer acá en Juan, en su capítulo 2, desde el verso 13 hasta el verso 22. Jesús purifica el templo. Entrando en materia, nos damos de cuenta que habían unas fiestas en Jerusalén y que el Señor había subido a Jerusalén. Se nos presenta a través de Juan cómo el Señor, después que nos habla en el capítulo, entrando en su contexto acerca de las bodas de Cana, de pronto aparece el Señor nada más y nada menos que en Jerusalén y en unas fiestas donde había multitudes. Se presume que en esta fiesta subían a adorar entre 180,000, inclusive hasta 200,000 personas. Se cree inclusive que allí en Jerusalén iban muchas personas a vender aquellos animales que presentaban en medio de los sacrificios, ya que era una fiesta. En medio de esta fiesta habían ciertos animales que se estaban exhibiendo. La misma escritura nos los relata acá y dice que eran bueyes. También nos habla de ovejas y de palomas. Fíjense que no nos presenta las ovejas en primer lugar, sino que nos las presenta en un segundo lugar. Y presenta los bueyes, las ovejas y las palomas. Pero habían allí gente que también cambiaba. ¿Para qué eran los cambistas? Los cambistas eran para personas que venían de otros lugares, de otros países, y llegaban a Jerusalén y tenían que cambiar la moneda que regularmente se usaba dentro de Jerusalén. Entonces, a nivel que cambiaban, ellos también iban las personas y compraban el sacrificio para llevarlo entonces a un lugar donde eran lavados estos sacrificios, eran limpios, y luego presentaba a los sacerdotes para que se presentara el sacrificio de esas fiestas. Nadie subía si no era a presentar su ofrenda delante de la casa de nuestro Dios, es decir, por medio de los sacerdotes. Los sacerdotes en sí eran muchos de aquellos que eran partícipes de esto. Y no había una purificación como real dentro del templo. Es decir, había muchos mercaderes, había muchos cambistas, habían sacerdotes, habían escribas, había gente que estaba allí que conocía acerca de las escrituras. Pero realmente el Señor no quería la purificación solo de la casa de oración donde estaba ubicado en ese entonces dentro de las murallas de Jerusalén. Sabemos que hoy en día ya no está el templo, pero se habla acerca de la construcción del tercer templo, lo cual es algo de la Escritura. Pero no nos vamos a enfocar allí, no vamos a enfocar en lo que es el templo, ¿sí? Del enfoque de esa purificación. ¿Qué aconteció allí o qué se presentó? Que el celo del Señor lo consumió,
¿sí? La Escritura nos dice que él se hizo de un azote de cuerdas. O sea, iba a azotar a todo aquel que no estaba dando lo que realmente la Escritura había establecido. La casa de oración había sido escrita para que la presencia de nuestro Dios morara allí, y era donde bajaba o descendía antes de nuestro Señor Jesucristo la vida. Era el perdón que se daba a través de este templo, a través de los sacrificios. Pero ellos habían perdido realmente la secuencia de las Escrituras y se habían olvidado del pacto que era para con nuestro Dios, de presentar delante de nuestro Dios ofrenda. Pero más allá de eso, querían que ellos mismos se presentaran a sí mismos delante de nuestro Dios con obediencia, algo que no lo estaban haciendo. ¿El por qué? Porque habían allí gente que no pertenecían realmente a lo que se había dado desde el principio para con el templo. Es decir, habían vendedores y habían cambistas. Así es, nosotros aquí vemos, ¿verdad?, el celo del Señor, ¿verdad?, porque era un celo que Él tenía por su casa, ¿verdad?, que la casa era cada persona que verdaderamente iba ahí con un corazón sincero, ¿no? Entonces allá había gente que abusaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez la codicia, el ganar dinero, el hacer, ¿verdad?, negocios, era lo que le motivaba a estar en ese lugar. Ya no era la motivación de ir, entregar su sacrificio limpiamente, ¿verdad?, ser santificados y purificados, porque en aquellos tiempos pues sabemos que ellos ponían en sacrificio esos animales para perdón de sus pecados de sus casas, ¿verdad? Entonces aquí vemos la avaricia, ¿verdad?, que empezó a brotar en aquella gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor viene un celo fuerte a Él, y por eso empezó con, ¿verdad? Yo pienso que empezó, porque ahí dice que Él empezó a volcar todo, con ese látigo, ¿verdad?, a tirar todo lo que estaba ahí, ¿verdad? Porque Él veía que eso no era realmente lo que el Señor busca. El arrepentimiento de un corazón sincero, el adorarle a Él, el ir a su casa a adorarle, porque la casa representa toda aquella gente que se reunía. Claro que había gente que verdaderamente amaba al Señor, y aunque iba y compraba eso, ¿verdad?, participaba en eso, comprándoles a ellos lo que necesitaba para poder hacer ese sacrificio, esas personas lo hacían limpiamente de su corazón. Pero aquellos que estaban ahí, muchos, no eran unos cuantos, eran los cambistas, estaban haciendo negocio de la casa, ¿verdad?, de papá, que era el templo de Dios, que era la congregación de los justos. Igualmente, nosotros si buscamos en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Mateo nos hace una referencia que no nos hace referencia a Juan, o que Juan no nos deja al descubierto en sus escritos. Y es que en el capítulo 21, desde el verso 12, hasta el verso 17, nosotros también vamos a ver la purificación del templo. Es decir, los discípulos escribieron, inclusive Lucas, que no fue parte directamente de los discípulos del Señor, pero también indagó acerca de la verdad, también nos hace referencia de esto. Pero hablaremos lo que dice Mateo. Mateo viene y nos dice a nosotros que el Señor dice, Jesús dijo: nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Es decir, se esperaba allí acerca de lo que había sucedido en el verso 15, donde dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamaban en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, y se indignaron. ¿Quiénes se indignaron? Los fariseos. Ahora, ¿por qué entro en este contexto? Porque resulta que en ese lugar era a adorar a nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros vemos, que el Señor sintió celo dentro del templo, que no se estaba adorando a nuestro Dios. Pero luego que Él reprende, según lo que nos registra a nosotros Mateo 21, desde el verso 12 en adelante, nos hace ver a nosotros que Él buscaba en medio de su celo que esa casa de oración todos subieran, clamaran, oraran, buscaran e intercedieran. O sea, desde el principio el diseño original. Esa casa, dice la misma Escritura allí en el libro de Mateo, dice: mi casa será llamada casa de oración. Y fíjense que inclusive Juan nos hace ver a nosotros y nos dice, aparte de todo esto, que los judíos le pidieron una señal. Dinos, danos una señal acerca de esto. O sea, ellos aún en su irresponsabilidad, después de haber sido azotados por el Señor, haber sido echados fuera, según lo que nos registra el libro de Mateo, aún después que el Señor le echa, ellos piden una señal.
Y el Señor les habla conforme a su palabra. Así nosotros aquí, si buscamos minuciosamente en las Escrituras, así nosotros vemos a muchos que no buscan realmente la alabanza, la adoración y la presencia de nuestro Dios, y aún buscan señales. Pero ¿sabes qué señales el Señor les presenta a ellos? Según lo que la Escritura nos dice acerca del verso 18 en el libro del capítulo 2 del libro de Juan. Fíjense lo que dice: y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra y qué haces esto? Y fíjense lo que dice: respondiendo Jesús le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Quiénes fueron los que entendieron lo que allí el Señor estaba mencionando? La misma Escritura nos lo responde a nosotros, porque dice la misma Escritura que los judíos, fíjense que hay una separación de judíos y discípulos. Dice que los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Si nosotros vamos a profundidad, estaba hablando de la palabra. Está hablando de la propia palabra. Fíjense que la palabra, el celo del Señor me consuela, es el cumplimiento de una escritura que se cumplió en él. Y la anunciación de los 3 días también va dada a la palabra. Estaba expresando la palabra de nuestro Dios. Esta es la mayor señal que Él le da. Pero ¿quiénes la entienden? Viene la misma Escritura y nos responde. Y nos dice la Escritura, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos, dice la misma Escritura, se acordaron, o sea, vino a memoria que había dicho esto y creyeron en ¿qué? En la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, ¿la señal cuál era? La palabra de nuestro Dios. Esa es la mayor señal de todos. La señal no está vigente ante los ojos, como lo hacían ver los que estaban allí, aquellos judíos. Ellos querían una señal para verla y no entendieron, pues dice, oye, en 46 años tardó para edificar este templo y en 3 días lo hace. Pero los discípulos sí pudieron interpretar aquellas palabras. Entonces, la purificación se daba ¿para quién? ¿Para los judíos o bien era para los discípulos? ¿Quiénes entendieron la palabra? Ciertamente la misma Escritura nos lo añade y nos responde, fueron sus discípulos, los que creyeron, y los que creyeron aquí en primer lugar a la Escritura, y en segundo lugar, que era lo mismo, se complementaba a sí mismo, era a la palabra de nuestro Dios. Entonces, creo conveniente que las mayores señales de purificación que se dan están establecidas en la palabra de nuestro Dios. Así es, mis hermanos, y que también, ¿verdad?, como sucedió en aquel tiempo, ¿verdad?, hoy en estos tiempos, ¿verdad?, también tenemos que nosotros ver verdaderamente si estamos congregándonos conforme a la palabra de Dios, para adorar al Señor, para bendecir al Señor, porque el sacrificio ya fue hecho por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora tenemos mucho más, hermanas, acceso al lugar santo, ¿verdad? Porque antes se tenía que pasar por todo ese tipo de sacrificios, ahora ya no se tiene que pasar por todo eso, pero sí tenemos que tener nuestro corazón, nuestra mente, todo edificado. ¿Qué casa me construirás? ¿Verdad? Hay una parte de la palabra que dice, ¿verdad? ¿Qué casa me vas a construir? Si verdaderamente nosotros somos la casa donde el Espíritu Santo mora. Entonces, todo el Señor aquí vemos que verdaderamente el Señor lo que busca es nuestra santificación, nuestra purificación, nuestra entrega de todo nuestro corazón, y que no entremos, ¿verdad?, a la casa de Dios, que somos nosotros, la congregación de los santos, ¿verdad?, a robar lo que no le agrada, a hacer lo que no le agrada a Dios. Porque en estos tiempos también hay mucho ¿verdad?, que entra nada más a la casa de Dios no para congregarse, sino para hacer negocio, porque así entran algunos. Y en esto, ¿verdad?, nosotros sabemos que en estos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, sabemos que se enfrió el amor de muchos, y hay muchos que entran y van nomás por ir, pero no porque en su corazón verdaderamente desean. Van otros que van en lugar para presentar sus empresas o lo que tienen ahí, y se inmiscuyen entre la gente santa. Y eso sucede porque verdaderamente el templo somos cada uno de nosotros. Es donde habita el Espíritu Santo en nosotros. Así es. Entonces el tema que estamos tocando en esta tarde, con la ayuda de nuestro Dios, tiene que ver con el templo. Ahora bien, nosotros
sabemos que, como mencionó mi esposa, hay mucha gente que entra al negociar tanto acerca de la escritura, porque se vuelven mercaderes de las escrituras. Hay gente que muy bien no conoce a nuestro Dios, sino que conoce las señales. Usted va a ver a millones de personas que hablan y dicen creer en nuestro Dios, pero la verdad es que su propio testimonio o la palabra que da testimonio de ellos no va acorde a lo que ellos están obrando o lo que ellos dicen, porque hablan de sensacionalismo. Hay mucha gente que simpatiza con el evangelio, pero la realidad es que no vive un evangelio como está establecido en la palabra de nuestro Dios, sino que vive un evangelio acorde a ello. Fíjense, si nosotros vamos a la Escritura, nosotros sabemos que una de las iglesias más desordenadas entre las cartas que Pablo habla después de la iglesia en cuanto a Tito, aquella iglesia de Creta que también tiene un poco de desorden, pero ellos más que todo se convirtieron al judaísmo y no querían volverse realmente a la doctrina, la verdad. Había otra iglesia. Esta iglesia, Pablo decía, yo quisiera hablar a vosotros como espirituales, pero tengo que hablar como a carnales, ¿sí? Y era a la iglesia de Corinto, ¿ok? Entonces fíjense lo que Pablo le dice a ellos, a estos que vivían en un desorden, a estos que Pablo le envía 2 cartas, porque realmente había muchas cosas que había que ajustar a la doctrina de Cristo. Pablo viene en el capítulo 3 de Primera de Corintios, en el verso 16, y él le hace una pregunta a ellos. Él le dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En otra versión dice la misma escritura, ¿no sabéis que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en cada uno de ustedes? Realmente Pablo hablaba en una forma plural, pero también hablaba de la forma singular, de la presencia de nuestro Dios que moraba en cada uno de aquellos, que Pablo mismo en sus escritos le dice a los corintios, a esta iglesia desordenada, dice a los santificados, a los redimidos en Cristo. Fíjense, Pablo le hablaba en una manera espiritual y que trascendía no a lo que veían sus ojos, sino más allá, porque en él moraba. Él le daba a ellos, le daba a entender de que dentro de ellos había un templo y que este templo también tenía una causa y que esta causa también tenía una responsabilidad, porque en el verso 17 de 1 Corintios 3, él dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. Es decir, esta vez no fue un templo construido por manos de hombres, fue un templo construido por el mismo Espíritu de Dios, establecido por el mismo Dios, un templo espiritual, un templo acorde a nuestro Dios, un templo donde nosotros vamos a ver siempre a nuestro Dios dando a nosotros la vida por medio de su Espíritu Santo. Entonces, Pablo le decía a ellos, mira, no ignoréis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. No ignoréis que vosotros dentro de vosotros está un templo que es santo delante de nuestro Dios. Y que ustedes tienen que guardarse, cuidarse, llenarse cada día, porque ese templo donde mora el Espíritu de Dios es donde fluye la vida. Y la vida va compartida la palabra de nuestro Dios, que es la que mora abundantemente en vuestros corazones. Entonces hay mucha gente, como les mencionaba, que hoy en día ignoran esto. Para ellos lo más presencial es lo que está frente a sus ojos, no lo que mora en el mundo espiritual realmente para con ellos. Es como ese templo que el Señor purificó, pero que ahora en medio de su resurrección, ahora nosotros somos partícipes con Él, ¿sí? Así que yo creo que muchas veces el Evangelio se vive de una manera distinta a lo que la Escritura estableció. Yo pienso que hay muchos cambistas, muchos vendedores de palomas, de bueyes, muchos vendedores inclusive de ovejas. Yo creo que hay mucha gente que tiene mesas que el Señor va a azotar, como sucedió allí. Porque el celo del Señor también consume a sus hijos. También a muchos de los que buscamos, anhelamos las cosas espirituales, anhelamos la presencia que more, no como comúnmente se deja ver en las congregaciones, es que bajo la presencia de Dios, como que si Dios estuviera en el antiguo pacto, hay una relación con nuestro Padre.
y nosotros vivimos y moramos en su presencia por medio del templo no hecho por manos de hombre. No es que la presencia viene y va, es que nosotros vivimos en esa presencia. Así que, amados en el Señor, nosotros debemos escudriñarnos cómo andamos. Debemos escudriñarnos cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Amén, porque así es, porque dentro de nosotros es donde mora el Espíritu Santo. Entonces usted tiene que buscar su relación personal con Dios. Para cuando usted vaya a congregarse, usted tiene que aportar, porque el Espíritu de Dios está en usted. Entonces usted ahí va a adorar. Entonces el conjunto de creyentes, de gente de fe, de gente que verdaderamente son adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo más importante, mis hermanos, porque realmente mucha gente se congrega en las iglesias, pero yo le voy a decir para qué, nomás para sentirse bien y que ya fue. Pero ¿cómo anda su vida? ¿Cómo anda su corazón? ¿Verdaderamente usted tiene una comunión con Dios? ¿Verdaderamente usted fuera de la iglesia lee las Escrituras, ama al Señor de todo su corazón, tiene ese fluir del Espíritu Santo que le conecta, ese Dios de poder que lo creó para recibir sus instrucciones, para recibir lo que Él tiene cada día, para que Él derrame cada día más y más de esa sabiduría santa y perfecta, para que usted sepa por qué camino caminar, por qué camino seguir? Y aquí dice, mis hermanos, en Hechos 5:42, y día tras día en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Día tras día, ¿verdad? En todo lugar, allí es donde se anuncian las buenas nuevas. Ahí es donde usted, si está lleno de la presencia de Dios y el Espíritu Santo habita en usted, usted va a llevar la palabra a aquellos que no le conocen o que por ignorancia están haciendo las cosas mal, ¿verdad? Porque para eso estamos el pueblo de Dios, para poder ir y que esos ojos sean abiertos a la verdad. ¿Por medio de quién? De nosotros no. ¿Por medio de quién? De la palabra de Dios. Porque la palabra es la única que le va a confirmar todo. Y es la única que le va a dar, hermano, hermana, la respuesta a todo aquello que usted está buscando. Es la única, no hay otra. No busque por otros lados. Porque la palabra de Dios, el alimento santo, el alimento perfecto que viene del Señor, es la que le va a abrir sus ojos espirituales. Amén, amén. Así es. Y ya finalizando los últimos minutos ya de nuestro programa, quiero compartir, antes de darle el pase a mi esposa para el cierre del mismo, acerca de un texto que habla de las Escrituras. Y que al leer esta palabra yo sé que usted va a captar en el espíritu lo que el salmista quiso dar a ver por medio de esta exclamación, de este salmo. Y es en el Salmo 18:6. El salmista dice: en mi angustia invoqué al Señor. Clamé a mi Dios y Él me oyó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La Escritura nos enseña a nosotros y nos dice que el Espíritu de nuestro Dios escudriña todo del hombre, pero también escudriña todo acerca de nuestro Dios. Y que ahora nosotros no le conocemos a nuestro Dios como algo lejano, como muchos le conocen, como Jehová, como Elohim, como Yahweh, como Hashem, no, como Adonai, como el Shaddai. Ahora nosotros le conocemos como el Padre. Y cuando nosotros clamamos ante Él, como lo hace David en su santo templo, Él nos oye. ¿Y cuál es el santo templo? En su imaginación, ¿qué cree usted que es el santo templo? Allá en el tercer cielo. Él habita ahora en medio de un pueblo que le invoca y que le alaba, un pueblo que le glorifica y que le exalta. Allí es donde está su templo. Así que cuando usted clame, clámele creyendo de que todo lo que usted anuncia, de que todo lo que usted habla conforme a su palabra, Él lo oirá. Así que, amados en el Señor, que el Dios del cielo te guarde y te bendiga, y que ensanche tu camino y haga resplandecer el rostro de nuestro Dios sobre ti, y ponga en ti paz. Así que saludos y abrazos y muchas bendiciones. Hasta la próxima semana.
Amén, Señor. Te damos gracias porque tú habitas, Señor, en nosotros. Porque el templo ya está aquí, Padre, por medio de la sangre preciosa de nuestro amado Padre, Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por la bendita misericordia, por el amor que has tenido por nosotros, porque sabemos que nuestros ojos espirituales se abrirán más y más, Señor, porque el tiempo, Señor, se acorta y tú quieres que todos encontremos, Señor, ese lugar tuyo que es tu templo para tener comunión contigo, Padre, porque el templo de tu Espíritu está en nosotros, Padre, tu Espíritu Santo. Bendice a cada persona que nos esté escuchando en esta tarde, Padre. Suple sus necesidades, al que esté enfermo, sánalo, Padre. Gracias por todo tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que venga la lluvia, que tu brisa baje hoy. Gracias por su sintonía al programa Eclesiastés 4:12. Si desea comunicarse con nuestro ministerio, llámenos al 915-408-2425, 915-408-2425, o bien al 915-258-2123, 915-258-2123.